sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y te daré las llaves del reino de los cielos. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes les preguntó: ¿quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sea alabado y bendito Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Nosotros hemos orado a Dios repitiendo una y otra vez, con calma, con súplica, con confianza: Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Y la obra exquisita de las manos del Padre es la Santa Iglesia, la que preparó como esposa para su Hijo unigénito, a quien le dio todos sus bienes, en particular el Espíritu Santo. Si a los santos padres, hablando de la creación, modela con sus manos Dios al hombre en las manos del Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Que la obra de las manos de Dios, la Santa Iglesia, que la hace por enviando al Hijo en
carne, para que pueda hacer de la Iglesia su esposa, sean los dos una sola carne, y derramando el Espíritu Santo. Esta obra de sus manos es también la barquita de hace 2 domingos, sacudida por las olas, es la fragilidad nuestra. Esta obra de sus manos para la cual toma hombres como Simón. Sabemos por los relatos de las Escrituras, este hombre generoso, impulsivo, con sus tropiezos, con sus impulsos también, tan débil, pero en él es la obra de sus manos. Y acabamos de escuchar este pasaje evangélico que es central, como parte en 2 la vida pública de Jesús. De aquí en adelante se va a seguir predicando al pueblo, va a seguir haciendo signos, sobre todo se va a dedicar a los 12, a terminar de formarlos para que con ellos, con esta mediación, con estos dedos de la mano del Hijo, pueda realizar la obra de la misericordia del Padre. Y por eso preguntan, ¿qué dicen los hombres? Opiniones buenas. De algún modo, un santón, un hombre de Dios, que es Jeremías, un profeta. Pero ¿quién dicen ellos? Los apóstoles. Y personificado en el primero, toma la palabra, Simón, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. En esta confesión de fe de Pedro, por un lado Jesús ve el signo del Padre, enseguida, y si el Espíritu se va a dedicar de un modo especial a ellos, porque en ellos se fue, en él, pero en él, a través de la fe y del testimonio apostólico, se funda la Santa Iglesia. No es un enviado más, es el Cristo, el ungido, el lleno del Espíritu, aquel a través del cual el Padre va a hacer la obra definitiva de su reinado. Lo va mostrando lo que sigue, lo de hoy, pero el domingo que viene, que anuncia su pasión, se va a hacer por su muerte y resurrección. Pero es el Cristo. Y de tal modo es el Cristo, obtiene su misterio último, que es el Hijo de Dios viviente, el Hijo de Dios. Y Jesús señala a Pedro, esto no salió de ti, no de la carne, la sangre, no es por lo inteligente, no es por lo que estudiaste, no es por lo vivo, no es por tu sagacidad, sino que el Padre lo ha revelado el Padre. Entonces aparece subrayado en una dimensión de la fe, de la iglesia es la fe. Claro que la fe es una palabra un poco, como todas las palabras humanas, con mucho contenido. No sé, los hinchas tienen fe que van a ganar el campeonato. Humana, el político dice hay que tener fe. Toda la vida, contrariamente a lo que suelen decir, que los únicos que tenemos fe, todos somos racionales, todos somos racionales y todos somos con fe. Fe humana en distintas cosas. Y aún la fe religiosa, siempre igual. Jesús va fundando su pueblo, su iglesia, sobre la fe que Él instituye, por su revelación, por sus actos. Fe que tiene dimensión de confianza, que escuchamos el domingo pasado, en la cananea, que grande es tu fe. Tiene tal confianza que insiste y no se separa de Jesús. Pero fe que también es gracia, regalo, obra de Dios. No te lo ha revelado la carne, la sangre, sino el Padre en el cielo. La fe divina, la fe que Dios pone en nuestros corazones, la fe que se nos da por la gracia del bautismo, es obra de Dios. Porque creemos a Él y en Él y entramos en el conocimiento de la propia vida de Dios. Nadie puede decir Jesús es Señor, Jesús es Dios, sino por obra del Espíritu Santo. Así que reconozcamos el don de la fe, la atracción del Padre, la obra del Espíritu Santo, en la fe que hemos recibido en la Santa Iglesia. Y por eso también la fe hay que pedirla una y otra vez. Y lo primero, aumenta nuestra fe. La fe, porque es gracia. Pero la fe también es afirmación de la verdad. Y eso está acentuado, es
la verdad que Cristo nos da, y a su vez la confesión de esa verdad, ya había aparecido cuando fue la tempestad calmada, aparte de que no tengas miedo, hombre de poca fe, termina diciendo verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. La fe es verdad. Y la misión de los apóstoles, de los apóstoles, es enseñar la verdad de la fe. Y la fe es asentimiento a esa verdad. Por lo tanto, tenemos también que valorar la fe como la revelación de Dios, de la verdad de Dios. ¿Quién es Él y cuál es su plan para con nosotros? Lo conocemos por la fe. Y que nos da en la Santa Iglesia por el testimonio de los apóstoles, por la continuación de este ministerio apostólico. El ministerio apostólico de los sucesores de los apóstoles, los obispos, con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma, el Papa, es en primer lugar proclamar la fe apostólica, católica y apostólica. Católico es todo, y la fe católica, el término católico se empieza a poner casi en el año 100 enseguida, para distinguir los que se quedan con pedacitos de la fe, a los que las iglesias que tienen la fe apostólica entera, toda ella. Yo no dudo para criticar a nadie, para que valoremos la fe católica. Cada vez que abre una iglesia hace una confesión de fe según le parece. La fe católica tiene todo. Y es apostólica lo que los apóstoles hemos recibido, precisamente el ministerio apostólico de los obispos. Antes que nada es eso, predicar, cuidar, enseñar la fe recibida de los apóstoles. Por eso los concilios, los credos, y en la pastoral ordinaria. Sí, una invitación, por eso también la fe católica hay que estudiarla, o sea, hay que amarla, hay que conocerla. Por eso la iglesia tiene desde el principio el primer anuncio, Jesús salvó, el Mesías, el que ha muerto y resucitado, y después la catequesis, el conocimiento de la fe, porque Dios nos ha revelado su mente, que tenemos la mente de Cristo, dice San Pablo. Voy a pasar por chivo, porque eso es la moda, pues yo por eso hice este librito, ¿conocen ustedes? Este libro, ¿sí? En primer lugar, para los chicos de la catequesis, Jesucristo, camino, verdad y vida, que tiene, bueno, resumida la verdad de la fe. Pero también sirve para los medianos y para los grandes, esa es la parte del chivo, de la propaganda, que lo compren. Porque, está bien, decimos, nosotros basta porque digamos, yo creo todo lo que cree la iglesia. Con eso, claro, nos metemos en nuestra iglesia. Pero hay que conocerla, ¿no? Y además para enseñarla, para comunicarla, para darlo a los demás, para dar el buen testimonio de Cristo. Porque toda la iglesia es católica y apostólica, sobre la roca de Pedro. Así que también una exhortación a conocer y a profundizar y a comunicar. Y a no achicarnos, a valorar, a apreciar que se nos haya dado toda la fe católica y apostólica. Y esa es la roca. Pedro es la roca, instituida por Cristo, por eso le cambia el nombre, lo vuelve piedra, por la confesión de la fe, no por sus cualidades religiosas. Incluso después le va a decir, San Lucas, después de la caída de la pasión, cuando tú vuelvas, confirma a tus hermanos, afirmar. Y esa es la misión de los obispos junto con Pedro. Y él le dice también, le da el poder de atar y desatar para el perdón de los pecados. Eso va a dar hasta el capítulo 18 a todos los apóstoles. La iglesia tiene el don de perdonar. Por cierto, siempre es Dios el único que perdona, pero Cristo ha querido unir consigo a la iglesia el don del perdón, empezando por el don de la fe para el perdón, del bautismo, que somos bañados, sumergidos para el perdón de los pecados, de la renovación de ese perdón en el sacramento de la penitencia, la reconciliación, de la misma Eucaristía. La ofrecemos cada vez, ofrece Cristo, nos une a su ofrenda para el perdón de los pecados, de nuestros y de la multitud de todos muchos. Así que la iglesia dice, lo
principal de la Iglesia. Por ello nos lleva este Evangelio a ver cómo está unida la confesión de la fe en Cristo con la confesión de la fe en la Iglesia, por Cristo, no secundario. Tú eres el Cristo, tú eres Pedro. Y cómo este Mesías es el único Salvador, el único Rey, el único sacerdote, el único Señor. No quiere hacer nada sin su cuerpo y su iglesia. Lo hace con ella. Tanto él le entrega la palabra, le entrega el perdón por los pecados, le entrega también a Pedro y a los apóstoles el cuidado de la iglesia, porque Jesús es un pueblo. Nosotros, a veces la cosa más difícil de cambiar, como dar la vuelta. Nosotros somos todos, bueno, de este siglo, que sigue al individualismo de la alimentación y sigue. Y aún en la religiosa, me parece que lo principal es como la unión directa con Dios. Cada uno quiere tener su unión con Dios. Casi su celular con número propio, con número reservado, casi con Dios. Y bueno, quizá la iglesia es un medio que más remedio que pasar por él. No tiene nada que ver eso con el Nuevo Testamento. El Mesías es inconcebible sin su pueblo. El Rey con su pueblo. Él lo que viene es a rescatar a su pueblo. Y los dones se le dan a su pueblo. Y por entrar en ese pueblo a cada uno. Eso es al revés de nuestra mirada sentimentalista. El bautismo que hace, lo admite en la iglesia. Y por entrar en la iglesia, el perdón de los pecados, la filiación divina, el don del Espíritu Santo, la confirmación que nos hace ser pleno miembro de la iglesia y la poseedora del Espíritu. Donde está la iglesia, allí el Espíritu y toda gracia se sale de Dios. Y la Eucaristía es el misterio de la iglesia que Cristo une consigo, que celebra a Cristo, y une consigo a su esposa, la iglesia, para que se ofrezca con él. Cada uno es así. Nosotros que siempre estamos en lo que yo siento, lo que yo está bien, no sé, pero no es eso lo propio. Y entonces digo, y la visita del obispo, el sentido eclesial, quiero acentuar, recibirlo en la fe, vivirlo, usarlo y también testimoniarlo. La iglesia no es una institución medio pesada, difícil, complicada, que además a lo largo de los siglos ha hecho una cantidad de cosas raras, en la cual nosotros somos tan buenos, nosotros pasamos despacito a ver si con él, bueno, la iglesia es la salvación, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es el templo del Espíritu, la iglesia es donde se da, repito con esa frase de San Ireneo, en ella está el Espíritu y toda gracia. Entonces, apreciar, y por ello también le da el abrir y cerrar y las llaves. La primera lectura estaba un poco el símbolo de ello. Cristo es el Señor, Cristo es el Rey, Cristo es el Salvador. Pero le da algo que llamaban el mayordomo del palacio, no era el mayordomo, se decía, ¿no? El que gobierna la familia del Rey y sus servidores y toda la casa. Eso se lo da Pedro y a cada lugar a los apóstoles. Y por ello también el sentido de la obediencia eclesiástica es parte de la obediencia a Cristo. La iglesia tiene mucho menos determinado por Cristo lo que parecía que mucho más en el Antiguo Testamento. Eso discutían si eran 500 mandamientos. La iglesia Cristo dejó fe, mandamientos, los sacramentos y mucho más. Muy poco más. Pero le encomendó el gobierno y por eso hay los apóstoles, los sucesores, dentro de la tradición y la obediencia de la iglesia. Ya lo dice también el Papa Benedicto explicando claramente. El Papa no es un rey absoluto que hace lo que quiere, es obediente a la tradición, obediente a los apóstoles para llevarnos a todos a esa obediencia, que es la obediencia de Cristo en su iglesia. Por lo tanto, en este cruce del Evangelio, que seguirá del domingo que viene, revivamos la gracia de la fe católica y apostólica. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios mío. Y todo lo que en esa catolicidad, en esa plenitud, hacemos da. Y en el camino de santidad de la fe católica. Los santos antes fueron creyentes, que
y los misioneros fueron antes proclamadores de la palabra, de la verdad. La gran iglesia como la fuente y el lugar de la gracia, y la iglesia como el camino también de la obediencia a ella para entrar en la obediencia de Cristo. Y celebramos lo que es más la iglesia, la Eucaristía que él entregó a sus apóstoles, para que él unir consigo a la iglesia en su pasión, en resurrección y en el don del Espíritu Santo. Unirla dándole sus dones y unirla para que por él y en él nos ofrezcamos al Padre. Oremos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos y adoremos el plan de Dios tan inmenso que pasa por tan pequeño, por Pedro, por Juan, por Santiago, por cada uno que se incorpore y por la misión que le da la iglesia. Y terminamos en la alabanza que hace San Pablo, en la segunda lectura, cuando él terminaba hemos trabajado mucho en el pasado, de ver el plan de Dios y judíos y gentiles y tratar de explicar cómo era esta cosa rara que buena parte de los judíos de Israel no lo aceptaban. Profunda y llena de riqueza es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué insondables son sus designios, qué incomprensibles sus caminos. ¿Quién penetró en el pensamiento del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio algo para que tenga derecho a ser retribuido? Porque todo viene de él, principio, medio. A él sea la gloria por los siglos de los siglos.